Sí, sí, ahorita el tema o el asunto que vamos a tomar es de una pregunta que nos hacen relacionada con las redes sociales, sobre este aparato, sobre las tablets, sobre las aplicaciones, porque es un tema o es algo que se ha estado viendo y todos estamos conscientes de eso que pues, todo el mundo utilizamos. Esa es la realidad. La pregunta aquí es, ¿por qué los líderes, en este caso de las iglesias o religiosos, como le quieran poner, pastores, y etcétera, etcétera, no tocan el tema sobre el uso de este aparato, sobre el uso de la computadora, sobre el uso de las tablets y sobre el uso de las aplicaciones? Eh, yo lo voy a responder conforme a mi opinión y por lo que yo he visto y lo que yo creo, por el cual no se toca ese tema. Ojo, no digo que todos, eso también hay que aclararlo, que no toquen ese tema relacionado con la tecnología o con los dispositivos. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué se predica o qué se habla. Pero bueno, estando la pregunta sobre la mesa, yo quisiera empezar a leer algo de la palabra que se encuentra en segunda de Timoteo 3. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargando de pecado, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Bien, contestando la pregunta, miren, este aparato, eh, en mi opinión, viene a ser más peligroso por mucho que la televisión. Hace 70, 80 años atrás, la televisión se condenaba mucho desde los púlpitos. Era un aparato que se les aconsejaba a los cristianos, a la gente pues que estaba en alguna iglesia, no tenerlo en sus hogares, porque pues era un aparato donde pues transmitían cosas que en vez de beneficiarte, que en vez de añadirte algo bueno a tu vida, lo único que te daban de mensajes era violencia, era drama, era engaños, era sexo y tantas cosas que se transmitían, ¿no? Y si uno recuerda, hablando de las, de la gente que ya tiene mucho tiempo en el Evangelio, y estoy hablándole a la gente que cree el mensaje, ojo, porque pues sabemos que en las denominaciones se les permite estar y andar como quieran sin cumplir lo que dice realmente la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es su propio intérprete, no hay interpretación de hombre. Entonces,
se tiraba muy duro desde los púlpitos. O sea, desde los púlpitos condenaban totalmente el que tú tuvieras un aparato en tu casa. Uno, ¿por qué? Te distraía, le dedicabas más tiempo a la televisión, en vez de la oración, en vez de la lectura. De hecho, el profeta William Mario Branham en muchas ocasiones y en muchos de sus sermones dijo, prefieren quedarse en sus casas viendo la telenovela, viendo algún programa, porque ya estaban viciosos de eso, en vez de venir a las iglesias. ¿No? Entonces, hace 60, 70 años se condenó muchísimo en la televisión. Entonces ahora, aquí es donde entra la pregunta. Entonces, ¿por qué ahora no se predica en contra de estos aparatos? Miren, el profeta, no tengo la cita, pero prometo, en la descripción del mensaje poner, del video poner donde lo dice el profeta. Él dice que la televisión pudo haber sido una bendición, ¿verdad? Pero el hombre la convirtió en una maldición. Este dispositivo es una tecnología impresionante porque tú para todos lados puedes cargar y tener internet y, y volvemos a decir o podemos volver a decir lo mismo. Estoy seguro que si el profeta estuviera en este tiempo condenaría también mucho esto. Puede ser una bendición. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas se supone que es un teléfono. Lo malo es que lo utilizamos muchas veces para otras cosas y nos distrae mucho más que una televisión. Entonces, aquí la pregunta es, ¿pero por qué no se predican? Miren, a mí me ha tocado en 2 ocasiones oír directamente del Señor, hablando de los dones espirituales, cómo exhorta y cómo nos exhorta a que este aparato nos está distrayendo, nos está alejando, nos quita demasiado tiempo y no le damos el tiempo a la oración y a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no lo predican? O sea, ¿por qué es que no se toma con la seriedad cuando hace tiempo se juzgaba mucho la televisión, ahora el tener esos aparatos? Aquí es donde va mi opinión y lo que yo he visto. Porque lamentablemente los líderes, eh, llámese pastor, llámese evangelista, llámese maestro, el ministerio que tenga, pues tienen este aparato, ¿verdad? Utilizan este aparato. Ahora, yo no estoy diciendo que lo estén utilizando mal y que son unos pecadores, no. Simplemente estoy diciendo el por qué. Entonces, ¿qué creen que es lo que pasa? Imagínense donde un pastor empieza a predicar a su grey, a los laicos, hermanos, ese celular está mal, lo único que hace es distraernos y etcétera, 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 etcétera. Y empieza a haber un sermón y empiezan a tirarle duro a esto. Entonces, ¿qué creen que es lo que tiene que pasar? Pues obviamente, él tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita el ministerio, para ponerlo así, para no acusar directamente al pastor o al evangelista o etcétera, pues tienen este aparato y tienen cuenta en todas las redes sociales, quieren hacerse famosos, quieren pues no sé, infinidad de cosas, utilizarlo para su conveniencia, para ellos, para ganar más fama, lo que ustedes quieran ponerlo. A lo mejor no, nomás lo utilizan
como modo de poderse instruir alguna cosa que tengan que buscar en el internet o X cosa. Está bien, ¿sí me explico? Cuando uno tiene este aparato y lo usa para una bendición, está excelente. Pero honestamente, si usted empieza a navegar por ya sea las redes sociales, de todas las aplicaciones que existen de redes sociales, o por el internet, algo ahí le va a salir a usted que está mal. Y entonces, si anteriormente a usted se ponía a ver un programa de televisión y cuando menos pensaba ya tenía 2, 3 horas sentados en el televisor, en este tiempo nos quita mucho tiempo eso. Esa es la verdad. Yo estoy seguro, hermanos, que si nuestro profeta viviera en esta edad, predicaría de este aparato como lo hizo en su tiempo por la televisión. Al grado de que él dijo que si él tuviera un aparato de esos, él le metía un escopetazo. Y estoy seguro que de esa misma manera él condenaría este aparato, él condenaría esa tecnología, porque lo único que nos está haciendo es perder el tiempo, no dedicarle el tiempo al Señor y ver cosas que no nos ayudan espiritualmente. Y entonces ahí se mete el espíritu de avaricia, y ahí se mete el espíritu de fama, y ahí se mete el espíritu de las mujeres. Las tres cosas que el profeta nos advirtió y nos dijo que nos cuidáramos. Entonces, yo claramente les puedo decir, ¿por qué no predican en contra del aparato telefónico, las tablets? Porque ellos tienen que empezar a predicar por el ejemplo y tienen que dejar pues a un lado todas esas boberías, todo eso de tener cuentas en todos. O sea, honestamente, o sea, hay gente que tiene, hablando del ministerio, que tiene cuentas en todos lados. Y no se dan cuenta que el diablo se ha metido por medio de este aparato, así como la humedad, a la iglesia. Les voy a poner un ejemplo nada más para no meternos en tanto conflicto. Mi respuesta es esa. El ministerio no predica porque ellos tendrán que predicar con el ejemplo y dejar estos aparatos y predicar en contra de él tan fuerte y tan duro como lo hicieron en su tiempo pasado con la televisión. Y se ha metido tan camufladamente que, por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo. Una pareja acá afuera que no conozca al Señor Jesucristo. Tienen WhatsApp, tienen Facebook. Y resulta que o el hombre o la mujer le dio un like a una muchacha o a una señora o a un video que subieron. O al revés, la muchacha le dio un video de un hombre, etc. Díganme sí o no hay problemas en esa pareja. Los hay, o sea, este aparato ha sido motivo de divorcio y motivo de muchas cosas que están prohibidas en la palabra del Señor. Y luego, pongamos de mismo ejemplo la misma pareja, de repente la esposa le encuentra conversaciones a su esposo con otra mujer que ni la conoce, no es nada, o sea, que nada tiene que hacer teniendo conversaciones. O viceversa, ¿y qué es lo que pasa? Hay problemas, hay divorcios, hay enojos. ¿Y qué creen que está pasando? O sea, es a lo que yo voy. O sea, el diablo se ha infiltrado de tal manera que esa misma situación, ese ejemplo que yo les estoy dando ahorita, pasa en las iglesias. De repente ves el hermano whatsappeando, facebookeando o como le llamen ustedes, dándole like a la hermanita cuando el hermano está casado. O al revés, la hermanita. Entonces, díganme ustedes,
si se está alcanzando a percibir lo que el diablo está haciendo con estos aparatos dentro de las iglesias. Yo les hago una pregunta, si los de afuera, hablando de la gente que no ha creído en el Señor, que no ha integrado su vida a Cristo, lo ven mal, ¿cómo lo tendríamos que ver nosotros cuando se nos fue enseñado que no tiene nada que ver ni el pastor, ni el evangelista, ni el diácono platicando con una mujer a solas? Ojo, a solas. Sí, porque bien lo puede hacer en público y no hay problema. Todo el mundo lo está viendo y no está haciendo. Pero nada tiene que hacer a solas. Ni el pastor ni nadie. Tiene que haber siempre, si esa mujer está casada, tiene que estar su marido presente ahí. Si ese hombre está casado y van a haber algunos temas y va a haber alguna mujer, tiene que estar su esposa ahí. Si es entre hombres, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa? Encuentras que los pastores, que los diáconos, hablando por WhatsApp, no, conversaciones, y su marido y su esposo ni cuenta. Entonces, creo yo, y estoy tan seguro, que tenemos que empezar a darnos cuenta que este aparato es exactamente lo mismo y mucho peor que la televisión. Y resulta que siguen condenando la televisión. Las hermanos que tienen televisión, etcétera, etcétera. Cuando no se dan cuenta que esto está peor que la televisión, y sin embargo lo tenemos adentro, está adentro, entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños, entre los ancianos y entre el ministerio principalmente, y no se predica tan duro porque ellos tienen que predicar con el ejemplo y no lo quieren hacer. Por esa simple razón, creo yo, y humildemente, les doy mi respuesta. Ojo, esto espero que les sirva y meditemos, empezando por nosotros mismos, a saber que este aparato, hermanos, si no lo utilizamos de la mejor manera, mejor deshagámonos de él y podemos comprar otra cosa que sea para lo que sirve, para llamar. Pero lamentablemente el ego, lamentablemente la fama, lamentablemente la avaricia y muchísimas cosas más se han metido dentro de las iglesias y obviamente no se predica tan duro. ¿Por qué? Pues porque ellos lo están utilizando. Así que pues Dios les bendiga. Les repito, la escritura que leímos al principio es 2 de Timoteo 3, del 1 al 6. Y pues esperando que les sirva. Solamente esa es nuestra intención. Dios les bendiga y cuídense. Saludos.